Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. Gracias por continuar informándose en Teleamazonas. Las medidas establecidas en el decreto de excepción emitido por el presidente de la República el 21 de diciembre quedaron sin efecto desde hoy. La Corte Constitucional declaró inconstitucional ese decreto el pasado 27 de diciembre, pero lo hizo público recién 6 días después. El presidente Lenín Moreno, a través de una cadena nacional, dijo que acata el dictamen de la Corte Constitucional. La restricción de movilidad, el aforo del 30% en restaurantes y la limitación de máximo 10 personas en reuniones sociales son algunas de las medidas que quedan sin efecto, luego de que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto de estado de excepción, emitido por el presidente Lenín Moreno el pasado 21 de diciembre, quien en cadena nacional este domingo informó que acata la disposición. Sin embargo, continuaremos aplicando las medidas que están a nuestro alcance, porque se desprenden de análisis técnicos y estadísticos de la situación real y obedecen a un solo objetivo: salvar vidas. Los jueces constitucionales en su dictamen consideraron que Moreno fundamentó esta declaratoria de estado de excepción basado en un posible riesgo futuro y no actual, sin base en información suficiente, clara y específica. Sin embargo, no desconocieron la gravedad de la pandemia. Sabíamos que lo más probable es que la Corte Constitucional iba a anular ese decreto de excepción. Pero hay otra cosa que también hay que tener presente: la Corte Constitucional ya debe comenzar a pensar en corregir este precedente, porque uno no sabe cuánto tiempo duran estas circunstancias de excepción. Pero ¿qué pasará con las sanciones emitidas mientras tuvo efecto el estado de excepción, como por ejemplo el incumplimiento del toque de queda o el irrespeto a las restricciones de movilidad? Eso no tiene efecto retroactivo. Ante el dictamen de la Corte Constitucional, Moreno además hizo un llamado a los COEs cantonales, ya que en las ciudades grandes las unidades de cuidados intensivos se encuentran al borde. Anticipamos que en enero, más allá del trabajo incansable y efectivo de las últimas 2 semanas para desacelerar las aglomeraciones, habrá una consecuencia natural de incremento de contagios. Tenemos, sin embargo, listo el plan de contingencia por si esto llega a ocurrir. Entre las disposiciones que dio el COE Nacional está mantener suspendidas las clases presenciales y continuar con teletrabajo hasta el 18 de enero. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y tras el anuncio de la Corte Constitucional de dejar sin efecto el estado de excepción, el municipio de Quito informó que desde este 3 de enero de 2021 se retoman las medidas emitidas por la municipalidad, entre las que constan la vigencia del plan Hoy Circula, es decir, pueden circular los vehículos según el último dígito de su placa. Los números impares podrán transitar los lunes, miércoles y viernes, los números pares martes, jueves y sábado, y los domingos hay libre circulación. De igual manera, los sectores estratégicos y de primera línea deberán presentar simplemente su credencial para poder circular, y los salvoconductos emitidos desde el 14 de septiembre hasta el 21 de diciembre de 2020 continúan sin efecto. La emisión de nuevos salvoconductos se realizará únicamente para citas médicas y traslados al aeropuerto hasta 2 veces por semana. Y sobre este mismo tema, las autoridades cantonales de Guayaquil decidieron que las reuniones de negocios y eventos en hoteles se realizarán con el 30% del aforo y el horario permitido será hasta las 12 de la medianoche. Restaurantes y restobares atenderán con el 50% de aforo solo las 23 horas o solo hasta las 23 horas. Centros comerciales de igual manera atenderán con el 50% de aforo y hasta las 11 de la noche. Gimnasios con espacios cerrados se restringen por un lapso de 20 días, mientras que gimnasios con espacios abiertos podrán operar con un 30% de aforo hasta las 22 horas. Está prohibido además el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, todo esto en la ciudad de Guayaquil. Y en el hospital del IES Quito Sur se duplicó el número de pacientes diarios con COVID-19. Son un promedio de 180 personas quienes acuden ahora a esa casa de salud cada día, lo que ha llevado a las autoridades a desplegar nuevamente un plan de contingencia.
Así lucen nuevamente los exteriores del Hospital IESUR en Quito. El alto número de casos de COVID-19 registrados en los últimos 10 días han llevado a este hospital a ocupar su capacidad del 100% y a implementar áreas de contingencia. Iniciamos con la cafetería, en la cual ya está llena con 20 pacientes, y nos toca ahora la segunda fase, que es las carpas militares. Las carpas militares nos brindarán 80 camas más. Y es que en los últimos 10 días el número de pacientes diarios se ha duplicado. La cantidad de personas que están llegando al hospital aproximadamente son 160, 180 personas para COVID. Nuestro promedio era entre 80 a 100 personas. Es por las cosechas que hemos tenido de las incivilidades, especialmente de inicios de diciembre y de las fiestas de Quito. Al momento, el Hospital IESUR atiende a 320 pacientes COVID, 43 pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 24 pacientes de cuidados intermedios esperan su traslado a UCI. Según Danilo Calderón, han tenido que derivar 30 pacientes no COVID a otros hospitales. Las personas están cometiendo el error de, al tener estos síntomas, pensar que es gripe, y después de 3 o 4 días que se dan cuenta que no pasa, ahora dicen que es COVID, y en ese momento sus pulmones ya están totalmente comprometidos y llegan al hospital a buscar una UCI. Para el director del IESUR, las medidas de restricción emitidas por el COE Nacional sí han ayudado, por lo que espera que se mantengan. Según el presidente del COE Nacional, este es el resultado de las incidencias a inicios de diciembre. Por esta razón, para Navidad y fin de año las medidas fueron más estrictas. Por eso la decisión responsable de haber tomado medidas a tiempo para que no colapse todo el sistema hospitalario del país. Desde el miércoles el hospital suspenderá sus actividades de consulta externa y las cirugías programadas. Sin embargo, emergencias quirúrgicas y atención a partos seguirán con normalidad. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. El presidente Lenín Moreno anunció hoy en cadena nacional que el gobierno se encuentra en un nuevo proceso de negociación de vacunas a más de los 2 millones iniciales de dosis ya negociados con Pfizer-BioNTech. Como ustedes conocen, hemos firmado con Pfizer el acuerdo para el suministro de 2 millones de dosis de vacunas para combatir el virus. En enero llegarán las primeras 50,000 y a partir de finales de marzo recibiremos el resto de las dosis. Paralelamente se ha iniciado con esta misma empresa un nuevo proceso de negociación para la adquisición de alrededor de 2 millones de dosis adicionales. Sin duda, estas son muy buenas noticias, pero mientras logramos iniciar el proceso de vacunación es necesario que seamos responsables. Vamos con temas políticos. El 31 de diciembre inició ya la campaña de cara a las elecciones de febrero, marcada por las restricciones debido a la pandemia. Algunos candidatos buscan dar a conocer sus propuestas de manera creativa, evitando las aglomeraciones. Simpatizantes de la Alianza Creo Social Cristiano salieron a las principales calles de Salinas y Santa Elena para mostrar su apoyo al candidato a la presidencia Guillermo Lasso, quien continúa con su campaña. Sin embargo, el acto formal de lanzamiento lo hizo en Quito, en el Palacio de Cristal, en el Ichimbía, donde presentó su plan de trabajo, que incluye la generación de 2 millones de empleos. Haremos el microemprendimiento y daremos crédito al agro al 1% de interés y a 30 años plazo. Además, en el evento que fue retransmitido por redes sociales, prometió transformar el sistema de salud. Dijo que lograría que la vacuna de COVID-19 llegue a todo el país. Vamos a tener un sistema de salud gratuito, de calidad y con calidez. Como dije, que de una vez por todas funcione. Esta campaña, que está marcada por las restricciones debido a la pandemia, los candidatos se ingeniaron para evitar aglomeraciones, como lo hizo César Montúfar de la Alianza Honestidad, quien recorrió las calles de la capital en bicicleta. Allí fue enfático en mencionar que no recibirá dinero del Estado para su campaña. Para que esos recursos sean devueltos al Ministerio de Finanzas, para que sean reasignados a la salud. El candidato por Pachacutic, Yacu Pérez, también recorrió las calles de la capital en bicicleta. Allí habló de sus propuestas dirigidas al cuidado ambiental. En nuestro gobierno trataremos de ir eliminando poco a poco el uso de los combustibles fósiles
eliminaremos el uso de los plásticos de un solo uso, trataremos precisamente en el ámbito de la ecología hacer Fue Javier Hervas de la Izquierda Democrática quien realizó el lanzamiento de su campaña de forma virtual, donde habló de sus objetivos principales, como son la reactivación económica y la construcción de la justicia. Las elecciones presidenciales serán el 7 de febrero. Fernanda Ceballos, 24 horas. Una de las tareas pendientes del Consejo Nacional Electoral y de la que no se conoce nada aún son los debates. El Código de la Democracia dispone que en primera y segunda vuelta el organismo electoral organice debates sobre las propuestas de gobierno. Si hablamos de debate presidencial, lo único que está claro en Ecuador es que el 17 de enero será el que en primera vuelta deberá organizar el CNE. Y está claro solo porque el Código de la Democracia dice en su artículo 202.2. El debate se realizará 3 semanas antes del día señalado para cada elección. El CNE no ha informado detalles del reglamento que deberá normarlo y que todavía no ha sido aprobado. Se ha insistido que se haga debates que tienen que fundamentalmente aplicar los grandes temas: salud, educación, seguridad, generación de empleo. El Consejo Nacional Electoral ha confirmado los binomios con candidaturas en firme. En un número de 16. Así se vería un set de televisión con 16 candidatos intentando dar a conocer sus propuestas. Oleas dice, habría que buscar un mecanismo. 16 personas debatiendo. Deberían hacerse por lo menos unos 4 debates. Uno por cada tema. Por las circunstancias y también por la coyuntura, él propone que la persona encargada de moderar el debate sea alguien preparada y capaz. Debe estructurarse con periodistas profesionales independientes que puedan clarificar ante la ciudadanía lo que plantea, piensa y puede ejecutar un candidato. Recuerda así lo que pasó entre el primero y segundo debate en Estados Unidos, el primero con Chris Wallace y el segundo con Kristen Welker. Esta ocasión, todos los candidatos serán invitados. En caso de no asistir, el código señala: el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes. Esto diferirá de los debates organizados por gremios de los años 2017, 2013 o 2006, cuando solo acudían pocos candidatos. Aquí ha sido costumbre de que el supuesto candidato que tiene las preferencias en las encuestas no quiere debatir. Uno de los debates más recordados es el que enfrentó a León Férez Cordero y Rodrigo Borja en 1984. Yo no haré de la administración pública un botín del triunfador. Combatir la inflación, que yo sí sé cómo hacerlo y usted no sabe cómo hacerlo. En caso de haber segunda vuelta, el siguiente debate será el 21 de marzo. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y la Cámara de Comercio de Guayaquil ultima los detalles para el debate presidencial que tiene previsto para el 14 de enero y que se desarrollará en varias jornadas en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo. El evento se realizará sin público y bajo una nueva modalidad que permitirá a los candidatos interactuar entre sí. Va a haber la posibilidad de que los candidatos tengan un comodín. Ese comodín significa 2 opciones. Una repregunta del candidato A al candidato B, o usar ese comodín para poder hacer un comentario sobre lo que dijo el candidato que lo precedió. La UES y la Cámara de Comercio de Guayaquil le han puesto por escrito una oferta al Consejo Nacional Electoral. Nosotros quisiéramos que este debate sea el debate obligatorio y tiene eso una gran ventaja, que al Estado no le costaría la organización del debate. Han confirmado varios candidatos, por ejemplo, César Montúfar, Guillermo Celi, Javier Hervas, Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, Andrés Arauz, Jaco Pérez, Guillermo Lazo, y se siguen sumando. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Petroecuador se convirtió desde el 1 de enero en la empresa más grande del país, con más de 10,000 trabajadores, luego de la fusión por asociación con Petroamazonas. La nueva empresa Petroecuador cuenta con un presupuesto de $110 millones para la desvinculación de personal en exceso. Fue el 1 de enero que culminó la fusión entre Petroamazonas y Petroecuador y desde ese momento empezaron a laborar en una sola empresa más de 10,000 trabajadores. Y van a trabajar dentro de esta integración de la cadena de valor.
La exploración, permítame reiterar, la producción, el transporte, la refinación y la comercialización queda integrada. Ahora sí tenemos una empresa la más grande del país. Sin embargo, ya se cuenta con un presupuesto de $110 millones para indemnizar a los trabajadores que saldrán de la nueva empresa, ya que ahora hay un exceso de personal. Que lo va a realizar una consultoría externa, una consultoría que le dé la suficiente neutralidad al proceso, para que haya verdaderamente una calificación de quién es el mejor. Según el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos, para la estatal petrolera solo se necesitaría la mitad de los trabajadores. Con 5,000 se pueden hacer todas las cosas muy bien. Poco a poco irán saliendo. Es difícil decir, no quisiera anticipar lo que diga la consultora, pero hay muchos departamentos duplicados. Luego de la crisis petrolera que se vivió en 2020, donde solo se producía alrededor de 470,000 barriles de petróleo por día, se espera que la situación para 2021 mejore, llegando a producir 500,000. Lo que se busca con esta fusión, según Ortiz, es convertir al estatal en una compañía por acciones. Fernanda Ceballos, 24 horas. Este año la contracción económica se proyecta en un 9% según los analistas. Las restricciones de los últimos días de diciembre no permitieron la reactivación de comercios. En 2021 el panorama económico inicia con incertidumbre, no solo por la pandemia, sino también por el proceso electoral. Con las compras navideñas, la economía se recuperó un poco en comparación a meses anteriores. Sin embargo, hubo un decrecimiento en ventas comparados al año anterior, debido a las restricciones impuestas los últimos días de diciembre para evitar la propagación del virus. Decrecieron y proyectamos que van a decrecer hasta en $2,000 millones o más. Los meses de enero y febrero siempre han sido complicados para la economía porque la gente no compra y más bien empieza a pagar deudas de diciembre, y este año se suman las restricciones por la pandemia. La economía se recuperará el rato que se recupere el consumo, y todo esto dependerá de la agilidad que tenga el gobierno, las autoridades, para inmunizar a la población. El proceso electoral es otro de los factores que crean incertidumbre en la economía del país durante este 2021. Se espera un crecimiento en torno al 3% frente a 2019. Eso no va a ser suficiente para compensar la enorme caída que la economía sufrió en 2020. Según José Hidalgo, son 3 las reformas estructurales que permitirían que la economía crezca de forma sostenible. La primera, una reforma tributaria que mejore la estructura de impuestos. Segundo, una reforma laboral que permita formalizar a la mayoría de comerciantes. Y por último, una reforma a la seguridad social que permita que el fondo de pensiones sea sostenible a largo plazo. El gobierno entrante va a tener algunos retos heredados. El primero es seguir poniendo en orden las cuentas públicas. Eso es un... Por su parte, los comerciantes continúan preocupados, pues si bien todo el año las ventas han sido bajas, saben que se les acerca la época más difícil. Después de diciembre que algo se mueve, pues en enero y febrero ya se baja totalmente. Sí, toca hacer algo, promociones, cualquier cosa para poder seguir subsistiendo, porque hoy está muy difícil. Los problemas en cuanto a capital de trabajo, bajas ventas y una difícil reestructuración de créditos seguirán siendo las barreras en la reactivación económica de este año. Por eso, el gobierno entrante deberá mantener una relación amigable con los mercados, según Hidalgo. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. El Ecuador exportó hasta noviembre más de 342 millones de cajas de banano a todo el mundo, lo que representó un incremento del 8,35% en los envíos con relación al año anterior. Exportadores y productores de esta fruta hacen un balance. 2020, un año atípico para la economía mundial sin duda, pero en la adversidad hay cifras que rescatar y una de ellas las maneja el sector bananero del país. Pese a todas las complicaciones en las ventas y la logística que significó la pandemia del coronavirus, Ecuador logró vender al mundo 342 millones de cajas de banano, 8,35% más si lo comparamos con el año pasado. Con mucho esfuerzo logramos que las exportaciones continúen, adaptándonos a todos los protocolos de bioseguridad que teníamos que seguir, y
manteniendo las mismas plazas de trabajo que nosotros manejamos, que son 250.000 a nivel del sector. Los mercados tradicionales se consolidaron y otros abrieron sus perchas por primera vez a la fruta ecuatoriana. En la lista de los nuevos clientes están países como Suiza y Serbia. Actualmente 4 de cada 10 bananos que se consumen en el mundo son de Ecuador, pero para mejorar la competitividad se necesita inversión y política comercial. Uno de los mayores desafíos que afrontamos como sector es el marco regulatorio justamente del sector bananero. Esto debe de actualizarse en función a las nuevas exigencias de sostenibilidad y competitividad. Casa adentro, los productores de la fruta califican el 2020 como el año de la resiliencia. El coronavirus no fue el único problema con el que tuvieron que lidiar. A este se sumó el alza del diésel y el recurrente incumplimiento del pago del precio oficial de la caja de banano. Lamentablemente en el 2021 se va a ver reflejada con una baja de la producción, por lo menos del primer semestre del año va a ser muy bajo. Por tal razón y para que la actividad no siga complicando la economía del pequeño agricultor, se requieren mejoras. Nosotros no queremos, como lo están demostrando para la reactivación, ni créditos, ni semillas, ni nada. Nosotros los productores agrícolas lo que queremos son precios justos para nuestros productos. El esquema operará de acuerdo a las semanas con precios diferenciados. Joana Ramos, 24 horas. Los contribuyentes podrán incluir este año en la proyección de sus gastos personales los rubros relacionados a turismo interno, para que estos se deduzcan o se reduzcan en el cálculo del impuesto a la renta. Esta medida fue aprobada en junio pasado en la Ley de Apoyo Humanitario. Es una disposición temporal que solo estará vigente en 2021. Hasta el 31 de enero de este año, el beneficio de deducción de todos estos gastos solo lo tienen los contribuyentes con ingresos de hasta $100,000 al año. Y ante las críticas de seguridad desde el Ministerio de Salud Pública por las aglomeraciones que se dieron en las instalaciones de la aerovía durante el feriado de Navidad, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil reforzó los controles durante este fin de semana, en donde la afluencia de personas fue menor. Es evidente que los ciudadanos en las festividades buscan algo que hacer y la aerovía se vuelve también algo distinto, una oferta para mucho de distracción y si vamos a venir a utilizarla, pues les pedimos, hay que venir con mascarilla, pero fundamentalmente guardar el distanciamiento, aunque el mensaje de fondo es que salgamos para lo estrictamente necesario, porque más allá de que esta es una festividad distinta, seguimos viviendo en medio de una pandemia que sigue cobrando vidas. Estamos manejando aforo el 50% en toda la transportación pública, en aerovía 5 personas por cada cabina. 9 feriados nacionales tendrá el país este 2021. Desde el Ministerio de Turismo ya se anunció que se trabaja en un plan para incentivar el turismo local. Viaja Seguro Ecuador es el nombre de la campaña que busca promover el turismo local, ahora que inició un nuevo año que contará con 9 feriados nacionales. Año Nuevo, Carnaval, Semana Santa, Día del Trabajo, Batalla de Pichincha, Primer Grito de la Independencia, Independencia de Guayaquil, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca y Navidad. A esto se suman los feriados locales. Es que la pandemia ha dejado grandes pérdidas en este sector. Solamente este feriado de Navidad y el feriado de fin de año, que son 5 días cada uno, iba a dinamizar sobre los $120 millones. Eso está perdido porque, como usted ha visto, no hay movimiento en las playas. Los feriados que se acercan en los próximos meses son Carnaval, se descansará el lunes 15 y martes 16 de febrero, y en Semana Santa el viernes 2 de abril. Invitar a las personas a que disfruten de este feriado que es larguito, y que se desplacen y que compartan más que gastar, compartir con los demás ecuatorianos. Por ello, además, se quiere dar a conocer a Ecuador como un destino seguro. Ecuador trabajó en 22 protocolos de bioseguridad. Si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de generar seguridad, difícilmente vamos a poder hablar de un proceso de reactivación. La afectación realmente es complicada para el sector turístico. Según datos del Ministerio de Turismo, hasta 2019 la ocupación hotelera anual era del 60%. En 2020 apenas llegó al 15%. Por ello son enfáticos en mencionar la necesidad de promover un turismo local en zonas poco conocidas. Fernanda Ceballos, 24 horas.
Gracias por preferirnos, amigos. Seguimos informando. Una camioneta se prendió en llamas tras volcarse en una de las avenidas principales del norte de Guayaquil. Personas que circulaban por el lugar lograron rescatar con vida al conductor, que fue trasladado de inmediato a una casa de salud. Volcada y en llamas. Así quedó esta camioneta en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil. Según testigos, el conductor del vehículo realizó una repentina maniobra para esquivar a un taxi, perdiendo el control. Como ustedes podrán haber apreciado, se ha producido aquí un siniestro de tránsito y el vehículo se ha incendiado producto del volcamiento. Al parecer ha llevado carga de verdes, producto de lo cual todo se ha perdido. El carro prácticamente también está totalmente incinerado. Gabriela Páez circulaba por la avenida en el instante del accidente. El vehículo se incendió completamente y la cabina es lo primero que se prendió. Ella junto a otras personas ayudaron a rescatar al conductor de la camioneta. Pero el señor se elevó y por la ventana del acompañante se tiró, y a lo que se tiró quedó soñado. Él cayó cerca del vehículo de él y lo jalamos a la mitad de la vereda. Lo viramos, lo jalamos y le sacamos la ropa porque todo estaba incendiado. Un señor tenía un extintor, le echamos algo, apagamos la llama y nos fuimos quemando, ya me lavé las manos y lo asistimos porque en realidad el señor, dando gracias a Dios, o sea, no perdió la vida. Tras el rescate, el conductor fue llevado a una casa de salud con golpes y quemaduras. Bomberos y personal de la Autoridad de Tránsito Municipal trabajaron en la vía para despejarla. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.